Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias pues a todo el público que se ha conectado y damos comienzo el Simposio Internacional Música como Memoria, Memoria como Música. Y tenemos el gusto y damos las gracias pues a la profesora Susana Cadera, decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de mi universidad, de la Universidad Pontificia Comillas, y al profesor Jorge Antonio Mejía Escobar, director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, en Medellín, ambas universidades, en las figuras de la coordinadora, la profesora Ana María Rabe, quien damos la bienvenida, y quien les habla, pues vamos a entender este simposio internacional, realmente muy internacional, porque hay gente de distintos sitios del globo, y nada más, pues le doy la palabra a mi decana, a la profesora Cadera, y luego al profesor Mejía para que inauguren estas sesiones de estos 2 días, que vamos a reunirnos en torno a la música y la memoria. Susane, la palabra. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación y bueno, tengo el placer de inaugurar este simposio que es, como ya dijo Ricardo, muy internacional y como tema música como memoria y memoria como música, organizado conjuntamente por el Departamento de Filosofía de mi facultad, que es la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas, y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia de Medellín. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores, a Ana María Rabe y a Ricardo Penilla, de haber hecho posible este encuentro de forma virtual, que ya poco a poco nos estamos acostumbrando a ellos, aunque ojalá que algún día podamos volver a encontrarnos presencialmente en los congresos y en las jornadas tan interesantes que siempre organizáis desde vuestros departamentos o institutos. Y en segundo lugar, felicito a los organizadores también de haber elegido una temática tan interesante. Yo no soy de filosofía, sino me dedico al estudio de las lenguas, la literatura, la traducción, pero sí que es cierto que en estas áreas, en las últimas décadas o incluso más décadas, el tema de la memoria ha sido estudiado bastante, siendo tradicionalmente un tema más de la psicología, del psicoanálisis, de la medicina, pues ha entrado también en los estudios más bien filológicos, ¿no?, como punto de partida de análisis, ¿no? Y estos estudios se dedican a encontrar, por ejemplo, en los textos literarios, huellas de la memoria, de nuestra memoria humana, ya sea a través de la inclusión o reescritura de mitos ancestrales, mitos clásicos o motivos muy tradicionales que siempre se repiten una y otra vez en la literatura, como puede ser, por ejemplo, el motivo de los hermanos enemistados, que es un tema muy recurrente, no solamente en la literatura alemana, que soy alemana, sino también en la española, por ejemplo. Y en este sentido se habla de la memoria cultural, término que seguramente conocéis todos, pero se están utilizando en este tipo de estudios, que a partir de los años 1980, refiriéndose a este tipo de memoria, se crea sobre todo por algunos antropólogos y filósofos. Muy conocido es el matrimonio Assmann, que crean ese término de memoria cultural que supera los límites de las generaciones al estar mediada simbólicamente por distintos soportes o medios, como pueden ser los textos escritos, orales también, por supuesto, tradiciones, leyendas, mitos, cuentos, rituales y, por supuesto, también las canciones, las melodías, las composiciones
que perduran a través de las generaciones y se mantienen en nuestra memoria cultural. Y es por lo tanto una forma de memoria que constituye el presente, pero también el futuro, bueno, el pasado, el presente y el futuro, mediante símbolos lingüísticos y extralingüísticos, discursivos y no discursivos. Por eso creo que ese tema, que últimamente he visto también varias tesis en el ámbito de la filología, dedicándose al estudio de la memoria cultural, y también existe otro término, memoria colectiva, ¿no? Que abarca todo una generación cultural, ¿no? Que comparten cultura. Y bueno, muy interesante relacionarlo con la música, que también es un tipo discursivo y un tipo de lenguaje. Así que bueno, con ello termino y os felicito por este tema que seguramente va a dar mucho que pensar y escribir a lo mejor también. Entonces doy la palabra a Jorge Antonio Mejía Escobar, del director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia de Medellín. Muchas gracias. Muchas gracias, señora decana. Quiero expresar el extraordinario sentimiento de alegría, en primer lugar, de la institución, Universidad de Antioquia, y en particular del Instituto de Filosofía. Y en segundo lugar, pues para mí personalmente también es un gran motivo de alegría y de agradecimiento el haber sido invitado a la inauguración, a esta breve ceremonia inaugural de este evento sobre la relación bilateral y profunda entre la música y la memoria, que me parece que como tema filosófico es un tema muy importante, como tema lingüístico es un tema importantísimo y como tema antropológico es un tema central. Por lo tanto, la importancia de este evento tanto para la Pontificia Universidad de Comillas como para la Universidad de Antioquia y para la facultad, en el caso de la Universidad Complutense, y para el Instituto de la Universidad Pontificia de Comillas, y para el Instituto, en el caso de la Universidad de Antioquia, es sin duda una temática extraordinaria que afortunadamente es tratada en este evento. Estamos en una situación extraordinaria para la humanidad, con la supresión de muchas de nuestras posibilidades de encuentro cara a cara, y por eso la afortunada existencia de estos nuevos medios que nos permiten trascender la copresencia en el espacio y nos permiten comunicarnos a una distancia tan grande, también es simultáneamente con esta característica de gran dificultad, es a la vez un tiempo especial que tiene como lado positivo la posibilidad de multiplicar estos encuentros a distancia y de favorecerlos. Eh, Tanto para la tradición española como para la tradición colombiana, que en parte está profundamente relacionada con la española, la música es sumamente importante. Y no solamente la música, sino la relación íntima de la música con la memoria. En la tradición musical colombiana hay una gran cantidad de composiciones, unas populares y otras de autor, que resaltan este gran valor y que más adelante probablemente pueden ser, a propósito de este inicio que se ha dado con el encuentro de las dos instituciones, pueden ser motivo de un análisis
todavía más detallado con casos particulares que seguramente en ambas direcciones serán disfrutados por quienes asistan y serán la posibilidad de profundizar en el conocimiento mutuo. La relación entre la música y la memoria es una relación tan profunda que para algunos autores es muy claro que la música y las lenguas naturales están tan indisolublemente unidas como fenómeno humano que es difícil decir cuál empezó en primer lugar, aunque es probable que la música, sin tener todavía un texto que la acompañe, puede ser anterior debido a su relación estrecha con la manera como las vibraciones y como las ondas se convirtieron en una forma de comunicación, en una interfaz entre los seres humanos. Los gritos de alegría, las exclamaciones, todavía en estos tiempos, después de tantos años de existencia de las lenguas naturales, las exclamaciones y los gritos de alegría hacen una parte importante del discurso. Incluso las groserías que como interjecciones fuertes acompañan en muchos casos los discursos populares, constituyen a su vez un fenómeno musical asociado a la sonoridad y a la posibilidad que la sonoridad tiene para comunicar emociones. Quiero entonces, finalmente, después de expresar mi alegría institucional y mi alegría personal por la participación en este evento, augurar que no sea el último y esperar que inicie una serie estrecha de colaboraciones. Finalmente, agradezco nuevamente al profesor y colega Ricardo Pinilla de la Universidad Pontificia de Comillas y a la Universidad y a Ana María Rabe, mi colega de trabajo en la Universidad de Antioquia, por esta iniciativa. Agradezco a la señora decana Susana Cadera por el apoyo de parte de la Universidad de Comillas y agradezco a los asistentes que nos honran con su presencia y que seguramente contribuirán a que el flujo de ideas sea todavía mucho más fuerte al reforzar y al estimular a los participantes a pensar en voz alta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la decana Susana Cadera, muchísimas gracias al director Jorge Antonio Mejía. Es para nosotros de verdad un motivo de gran alegría tenerles aquí, que ustedes hayan aceptado la invitación a inaugurar este simposio. Un simposio que, bueno, admitimos, Ricardo y yo, nos estaba haciendo mucha ilusión y voy a contar un poco los antecedentes, luego me va a completar Ricardo, los antecedentes de este evento que viene rondando ya nuestras cabezas desde hace un tiempo. En realidad, bueno, yo trabajo por un lado desde hace muchos años en la memoria y en relación con diferentes procesos estéticos, tanto productivos como receptivos, para fomentar lo que yo llamo el trabajo, un trabajo dinámico y abierto de la memoria. En esos procesos estéticos, a esos pertenecen tanto, bueno, pues formas plásticas como literarias, pueden ser esculturas, pueden ser performativas, el teatro y, desde luego, la música. La música es un campo, yo creo que todavía no tanto explorado dentro del contexto de esos estudios de la memoria de las que ya nos ha introducido la decana Susana Cadera en sus palabras tan interesantes, ¿no? Dentro de esta memoria cultural, ¿no? De la que habla Jan Assmann, al que ha citado,
y su esposa, la música, la relación entre música y memoria, aun siendo tan íntima como nos ha también resaltado Jorge Antonio Mejía, considero, y llevo muchos años, como digo, trabajando el tema de la memoria, considero que es todavía un campo muy poco explorado, curiosamente. Y eso, a pesar de que hay muchas iniciativas, como nos ha resaltado también el profesor y director Jorge Antonio Mejía, muchas iniciativas a través de la música que existen no solo en Colombia, sino en el mundo entero para incentivar ese trabajo de la memoria. Bueno, entonces, mis trabajos y investigaciones en torno a la memoria, que he llevado a cabo en mis tiempos anteriores a la Universidad de Antioquia, donde llevo ya 6 años, en España en el CSIC, vinculados a los intereses estéticos, se juntaron con los intereses del profesor Ricardo Pinilla, con quien llevo trabajando muchos años, pero eso lo diré más tarde con algún detalle más. Se juntaron con sus intereses en la estética y específicamente en sus trabajos sobre música y filosofía de la música, que por cierto es otro de los campos no tan explorados, donde hay todavía mucho por hacer y por eso, bueno, la labor del profesor Pinilla, que no solamente se dedica a la música, a la filosofía de la música, pero sí también es especialmente interesante e importante. Entonces, en realidad, el momento quizás inicial, digamos, de esta idea de este evento, no de la idea de vincular música y memoria, sino del evento, nació con motivo de una participación del profesor Ricardo Pinilla en un coloquio de investigación que organicé junto con 2 colegas de mi universidad, en este caso de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, con Sandra Patricia Arenas y Luis Carlos Toro, hace 2 años, en agosto del 18, en Medellín, en el Museo Casa de la Memoria. Era un coloquio de investigación que se llamaba Narrativas, Representaciones y Lugares de la Memoria, en el cual, bueno, pues yo era responsable de una mesa en torno a la relación entre memoria, experiencia, representación. Y el profesor Ricardo Pinilla habló en aquel entonces sobre, bueno, el título de su ponencia era Voces que nos tejen, música y memoria. Me sonó muchísimo, nos gustó muchísimo el tema. Fue una ponencia realmente, yo creo que muy, muy interesante, y otro de los que van a ser ponentes aquí, Luis Hernández Mergal, también participó en aquel entonces en ese coloquio. Pues hablamos de la posibilidad de hacer un evento más adelante. Al año siguiente, en el 19, organicé en la Biblioteca Pública Piloto en Medellín, en el contexto de la Ola Abierta Alejandro Restrepo, que es una aula abierta que el Instituto de Filosofía organiza cada semestre, el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, a la que pertenezco, que organiza cada semestre siempre a cargo de un profesor bajo un tema. Entonces, el año pasado organicé junto con Rubén Zapata un ciclo de conferencias y mesas redondas en torno al tema espacio y tiempo de la memoria. Ahí también hubo varias ponencias, una de ellas también de Luis Hernández Mergal, que versaban sobre esa relación entre música y memoria. Y entonces, bueno, pues siendo yo invitada como investigadora invitada, amablemente me han invitado la Universidad Comillas. Este año, bueno, este año no, estamos en el 21, ya el año pasado, desde el 20, llevo ya unos cuantos meses aquí colaborando y investigando junto con el profesor Ricardo Pinilla y otros colegas, entre ellos también Ángelo Balastro, que también va a hablar hoy de la Universidad Comillas, sobre la relación entre música y memoria. Y entonces dijimos que sería bonito hacer ese primer evento, todavía un poco más modesto, porque no es un congreso, es un simposio con unos cuantos invitados, empezar a hacer esa colaboración y aprovechando, como nos decía antes el profesor Jorge Antonio, aprovechando
las posibilidades que estamos explorando, bueno, por obligación, pero que también tienen sus ventajas en estos tiempos de pandemia, para hacerlo entre las dos universidades. Entonces, bueno, voy a pasar la palabra a Ricardo para que vaya completando un poco esta introducción. Muy bien, bueno, muchas gracias a la profesora Susana Cadera y al profesor Mejía por las palabras que desde luego arropan y sitúan muy bien el valor de este encuentro, y también a la profesora y mi colega y colaboradora, ¿verdad?, de tantos eventos y cursos en el terreno siempre entre la filosofía y las artes, también la música y la memoria, la profesora Rabe, ¿no? Poco puedo ya añadir. Yo creo que has ubicado muy bien, Ana, la génesis de este encuentro, el porqué, el pasado y yo diría un presente que efectivamente he de decir que cuando nos dimos cuenta de qué ponentes podía haber, qué temas se podían tratar desde el trabajo de la música y de la memoria y de temas relacionados con la filosofía del arte y otras disciplinas, pues he de decir que nos han quedado ponentes fuera del programa, ¿no? Que si esto continúa, pues que el tema da de sí. Yo creo que es una bonita historia de colaboración y también, como yo creo que se ha de hacer con sus tiempos, el trabajo universitario y de investigación. Y dicho así, con una expresión coloquial, cómo una cosa se conecta y va llevando a la otra, ¿no? Eso es ir haciendo red, que se dice, o el networking en general, de la investigación, que también lo hay, ¿no? Y esa historia, efectivamente, yo cuando me lo propuso Ana, hacer algo más amplio, pues sí, y también referido al tema, pues cuando yo me planteé qué presentar en ese congreso con grandes especialistas en el tema de la memoria, que como ha dicho la profesora Susana Cadera, es un tema que tiene una entidad casi disciplinar propia, es muy interdisciplinar, ahí se juntan desde ciencias del lenguaje, de la comunicación, de la historia, la filosofía, por supuesto la teoría de las artes y la estética. Y bueno, pensé desde mi afición a la estética musical que no había, como ha dicho muy bien Ana, tantos estudios que incidieran en lo específicamente musical. Cuando hay, hasta donde yo conozco en la literatura sobre la memoria, hay ese aspecto, efectivamente, vamos a llamar histórico, etnográfico, y se suelen fijar más, que está muy bien y hay que hacerlo, en los textos, en los contenidos, ¿no?, de las letras, de las canciones, pero claro, la música, por sus características, y ahí entraríamos ya en harina, en el tema, pues es que es un arte temporal, es un arte que está, como ha dicho el profesor Mejía, íntimamente entrelazado con los procesos de la memoria, del recuerdo, también una faceta que no hemos podido abarcar en este programa, pero que está ahí, la moderna neurociencia, pues conforme avanza en la investigación de lo que es el almacenamiento de la memoria musical, si cabe así decirla, relacionado también con las patologías de la memoria, pues no deja de sorprenderse, ¿no? Lo íntimo y lo arraigado que es, y lo ancestral, lo inmemorial, casi podría decirse que es la identidad sonora y la identidad musical del individuo y de los pueblos, de las colectividades, ¿no? Así dicho, como se ha dicho ya, pues es un tema que ya va teniendo un pequeño pasado y que le vemos pues un presente y un futuro, ¿no? Y sí, yo creo que esto es un bonito encuentro, como ha dicho Ana, de punto de inflexión, de punto de encuentro de trabajo, y que esperemos que dé más frutos y con la universidad y el Instituto de Filosofía y la Universidad de Antioquia, que yo creo que hay mucho que aprender, recíprocamente. Y nada más, no quiero abundar más en cosas que ya habéis dicho estupendamente para introducirnos al acto. Pues gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Completar quizás solamente que, bueno, como decía Ricardo, han quedado pues algunos de los ámbitos que sería muy interesante explorar en este contexto fuera, pero y estas palabras las dirijo especialmente al director de mi instituto, Jorge Antonio Mejía. Ricardo y yo sí tenemos todo el ánimo y todas las ganas de seguir explorando este campo y seguir haciendo eventos y ciclos en los cuales, bueno, pues trabajaremos esa relación entre música y memoria. Y
y sí, y uno de los campos que ha quedado fuera, los ha mencionado Ricardo, es el de las, por ejemplo, las neurociencias y también de las terapias musicales muy interesantes. Supongo que muchos de los asistentes habrán visto un vídeo que se ha vuelto muy viral. Yo lo vi por primera vez hace unos meses en las noticias aquí en España, de una bailarina, Marta González, que escuchando música de Tchaikovsky, El lago de los cisnes, ¿no? Ella tiene Alzheimer, de pronto empieza a despertar y hacer unos movimientos, bueno, de esa coreografía, que ella había sido la la primera bailarina del ballet de Nueva York en los años 60. Y es impresionante, quien no lo vea lo puede encontrar enseguida en internet. Se ha transmitido en la televisión española, pero luego también muchos colegas y amigos de Alemania me han escrito porque parece ser que se ha vuelto muy, muy famosa. Entonces, bueno, es un ejemplo maravilloso que muestra de una manera muy clara cuán íntimamente ligado está la memoria con la música y que realmente la memoria musical parece ser que es lo último que se pierde. Eso nos dice algo, de que realmente la memoria en sus primeros inicios, yo estoy convencida de ello, está intrínsecamente ligada con la música. Y en ese sentido nosotros al final decidimos no llamar este evento Memoria y Música porque ese I no nos parecía lo suficientemente entrelazado. Queríamos mostrar que la música y la memoria no se pueden separar. Bueno, entonces era solamente completar esto. Voy a hacer unas cuantas, antes ya de pasar a la presentación de Ricardo Penilla, que va a ser nuestro primer ponente. Antes de pasar a ello voy a hacer algunas aclaraciones técnicas para que las tengamos en cuenta el público, al que también, desde luego, no quiero dejar de saludar muy cordialmente. Sé que ha habido mucho interés porque me han llegado muchos correos desde muchos países diferentes de habla española, desde, bueno, claro, España y Colombia, pero Argentina, Chile, Brasil, hemos recibido mucho interés y eso nos llena de alegría y vemos el gran interés que esto ha despertado. Entonces, les doy muy cordial, nos damos, Ricardo y yo, muy cordialmente la bienvenida a este evento. Y bueno, técnicamente simplemente pedir a partir de ahora, los que vamos a hablar, vamos a dejar encendida la cámara y el micrófono, y los que no vayan a hablar, pues apagan desde luego el micrófono y ojalá también el vídeo de los ponentes. Esto para los ponentes. Para el público, yo pediría, por favor, que se utilizara el chat solamente una vez que haya terminado la ponencia, porque tras cada ponencia va a haber como unos 20 minutos para la discusión. Entonces, la manera en la que el público puede participar es escribiendo en el chat. Ustedes se encuentran abajo a la derecha unas flechitas en un espacio morado, lila, unas flechitas como dirigiéndose hacia la izquierda, a la derecha, ¿no?, de la pantalla. Si lo abren, ven que se abre el chat, y si no se abre todo el chat, es un globo que está a la izquierda, lo tienen que pinchar ahí y ahí aparecen el chat. Entonces, una vez que haya terminado la ponencia, o poco antes de que termine, ustedes pueden poner ahí las preguntas. Entonces, o bien Ricardo, si modera él, o si no yo, si soy en ese caso la moderadora, leeremos las preguntas y se contestarán. ¿Por qué pido que no se escriban antes? Porque resulta que esto es un espacio en el que nosotros queríamos dar también lugar a que se escuche la música, no solamente que hablemos de la música. Estos medios, por lo menos los que nosotros conocemos, y son ya unos cuantos que hemos usado, no hemos encontrado todavía el medio que sea capaz de transmitir sin interrupciones, sin distorsiones, audios, ¿no?, medios audios. Pensábamos, bueno, compartir vídeos, compartir audios, pero no se escucha bien. Entonces, la solución, digamos, un poquito casera que se nos ocurrió era que el ponente o la ponente, en cada caso, pusiera en el chat, en ese momento dado, si quiere mostrar algún vídeo o quiere que se escuche algo, pondrá en el chat
el enlace del internet donde ustedes podrán entonces pinchar. Él o la ponente dirán lo que durará, no sé, 3, 4 minutos. Entonces cada uno de los asistentes podrá pinchar en ese chat, escucha la música, ve si es el caso el vídeo y luego transcurridos esos 3 o 4 minutos o lo que sea, él o la ponente vuelve a retomar el hilo y a seguir explicando, ¿sí? Entonces, explicarles, esto es un poquito casero, pero es la mejor manera para escuchar la música y nosotros no queríamos que la música sufriera, la escucha sufriera en un simposio en el que se da, bueno, pues tanta importancia a la música. Entonces, sin más, si no me he dejado nada en el tintero, Ricardo, entonces, ¿no? Entonces, bueno, pasaría a la presentación de Ricardo Pinilla, que va a ser nuestro primer ponente. Tengo el gusto de presentar a mi querido colega de tantos años y también amigo, Ricardo Pinilla Burgos, con quien llevo colaborando ya, yo ya no sé, muchísimos años. En Colombia se dice demasiados, pero en el sentido positivo, muchos años. Creo que empezamos en el, no sé, 98 o antes. No, en el 98 a colaborar. Ya nos conocemos y colaboramos en otros ámbitos también filosóficos mucho más tiempo. Pero creo que el 98 fue cuando nosotros empezamos a organizar conjuntamente nuestro primer evento, que era sobre Chillida y Heidegger, sobre arte y espacio, aquí en Madrid. Bueno, os digo aquí porque me encuentro ahora mismo en Madrid, colaborando con el profesor en la Universidad Comillas, y precisamente en esta universidad fue donde dimos nuestro primer curso compartido, el cual tuvo su versión alemana, porque yo en aquel entonces era profesora en la Academia de Bellas Artes, en el Departamento de Filosofía, en Múnich. Entonces, bueno, tuvimos una versión española y luego otra alemana. Después de eso siguieron muchísimas colaboraciones, pero bueno, voy a empezar entonces con la presentación de la carrera extensa del profesor Ricardo Pinilla, de la cual voy a tener que sacar solamente unas cuantas porque si no estaríamos aquí 2 horas. Es doctor en filosofía y profesor de estética, antropología y filosofía contemporánea en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas, de aquí de Madrid. Tras licenciarse en filosofía por la Universidad Comillas, amplió sus estudios en la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich, que es donde yo le conocí, y realizando su tesis doctoral sobre el pensamiento estético de Karl Christian Friedrich Krause, ¿no? Un filósofo de la época de Hegel, que él defendió en la Universidad Comillas en 1999 bajo la dirección de Enrique Ureña. Ricardo Pinilla no solamente tiene la carrera y el doctorado en filosofía, sino también tiene estudios musicales de solfeo y piano, que estudió en el conservatorio de su ciudad natal, que es Zaragoza. También hizo cursos de especialización. Me acuerdo muy bien, Ricardo, de esos tiempos cuando estabas en Alemania, los hizo con el ilustre director Sergiu Celibidache, que en aquel entonces era el director de la Filarmónica de Múnich, maravilloso, y también hizo otros cursos de especialización musical con Heinz Klaus Metzger en la Universidad de Alcalá. Ricardo Pinilla es miembro fundador del Instituto de Investigación sobre Liberalismo, Krausismo y Masonería, que dirigió Enrique Menéndez Ureña hasta su fallecimiento. Ha realizado estudios sobre la estética de Krause y Giner de los Ríos, así como aspectos del pensamiento político y educativo del krausismo. En la actualidad, y llevas ya unos cuantos años, no me acuerdo exactamente cuántos, Ricardo, es director del Departamento de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Comillas. Desde 2011 forma parte del Consejo de Publicaciones de su universidad y desde 2012 es director de una de las mejores revistas, me atrevo a decir, en habla española de filosofía, que se llama Pensamiento.
Además de su investigación en krausismo e idealismo alemán, centra su trabajo principalmente en cuestiones de estética filosófica, en la cual él se interesa especialmente por el potencial vital que la reflexión sobre las artes y la dimensión estética en general pueden tener en la actualidad. Como ya dije antes, hace un especial énfasis en la música y en los desafíos ontológicos y estéticos de la música, y ha trabajado también mucho un tema en el que nosotros también nos hemos encontrado tantas veces, ¿no? En el contexto de la escultura y el arte de Chillida. Ha trabajado Ricardo Penilla especialmente el tema del espacio en la arquitectura y en la escultura, especialmente del escultor vasco Eduardo Chillida, sobre el cual Ricardo y yo, pues después de ese seminario, primer seminario en 1999, seguimos organizando varios eventos. Me acuerdo que en el 2011 en Chillida Leco, el Parque de Esculturas de Chillida, en el 12, en el 10º aniversario de la muerte de Chillida, hicimos eventos en la Complutense de Madrid y también en la Universidad de Artes de Berlín. Y así hemos seguido colaborando mucho también en ese tema específico. Ricardo Penilla ha sido profesor invitado en muchas universidades de diferentes países, universidades tan importantes como la Universidad Javeriana de Bogotá, las universidades de Jena en Alemania y Gotinga, la Católica en Portugal, nuestra universidad, es decir, la mía, la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, y la Academia de Bellas Artes de Múnich, de la que yo hablé antes. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y tiene muchísimos artículos también en libros colectivos y libros especializados, y ha publicado 2 monografías, en el 2002 El pensamiento estético de Krause y en 2013 Krause y las artes. Y luego, finalmente, no quiero dejar de mencionar también otro trabajo muy bonito, muy especial, que él realizó junto con el profesor Pedro Álvarez en torno a la música masónica de Mozart, realizando la traducción del alemán de este repertorio de Mozart y preparando junto a Pedro Álvarez de la Universidad Comillas diversas notas de concierto para ejecutar, para interpretar las composiciones masónicas de Mozart en auditorios y festivales de música. Eso fue entre el 2006 y el 2008. Bueno, pues entonces, sin más, quiero dar la palabra a Ricardo, que nos va a hablar del testimonio al canto, reflexiones a partir de un superviviente de Varsovia, de Arnold Schoenberg. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por esta excesiva presentación. Está un poco abrumado. Vamos al tema, como dicen. ¿Se me oye bien? Sí. Y bueno, pues muchas gracias. Voy a discurrir directamente. Vamos a compartir algunas imágenes pues para ir siguiendo el hilo y que no se haga quizá tan pesado por esta vía de este tema. Que, bueno, yo en esa primera ponencia que presenté en Medellín en el 2018 ya hablaba de esta composición. Es una composición que me acompaña, que es muy conocida y que yo trabajo también en mis clases de estética, y pensamos que sería bonito centrarnos un poco en un análisis o un reparar en esta obra de las más conocidas y significativas de Schoenberg, y que además, pues por el tema y el origen de la misma, pues tiene mucho que ver con los temas de la memoria de las víctimas o del testimonio de las víctimas. En este caso, pues las víctimas, no diré por excelencia, pero las trágicas víctimas del Holocausto, ¿no?, en el gueto de Varsovia. Me referiré a ella enseguida, más adelante, pero como me toca abrir, y aunque se ha hablado mucho del tema, pensé que era prudente también hacer una mínima reflexión de entrada, y que nos va a ayudar luego para entrar en la obra, sobre la relación y este vínculo íntimo entre música y memoria, que voy a intentar sintetizar en 3 ideas, en 3 aspectos, donde se ordenarían ahí una serie de aspectos, bueno, ya verán, filosóficos, pero también de otra naturaleza, antropológica
o también lingüística, ¿no? Bien, voy a compartir el archivo. A ver si sale. Ahora. Bien, ahí ven el título de la ponencia, ¿verdad? Sí. Bueno. Puedo abrir un poquito más. Ahí. Se ve. Bueno. Pues vamos a empezar por ese vínculo íntimo, que ya se ha subrayado aquí, entre los procesos musicales, la música como realidad sonora, realidad expresiva, entre las artes humanas que acompañan desde mucho tiempo y todas las culturas, y eso que llamamos memoria, no solamente en un sentido individual, sino también colectivo o como una dimensión pues fundamental, constitutiva de la condición humana y de la cultura. Yo todo este conjunto de temas lo he tratado de ordenar, y seguramente me dejo cosas fuera, en 3 dimensiones. La dimensión antropológica, que he llamado ahí, la dimensión temporal, radical, ya diré por qué, y el problema del sentido, y como verán ahí digo, frente al significado. La dimensión antropológica, bueno, pues me viene iluminada por una serie de autores que en este congreso, además, en este simposio se van a abordar, como es Eugenio Trías o Sloterdijk, o el fisiólogo y otorrino Alfred Tomatís. Agradezco a un ponente que nos acompañará mañana, ¿verdad? José Manuel Martínez Pulet, gran especialista en la filosofía de Eugenio Trías y también en su pensamiento musical, también músico él de formación, que me llevó a la pista de las alusiones que hace Trías en su libro La imaginación sonora, sobre todo, la segunda monografía musical, sobre algunos textos del filósofo alemán Sloterdijk, y a partir de ahí también de este médico francés, Alfred Tomatís, que ha investigado mucho, investigó mucho el problema de la audibilidad, de la dimensión sonora del ser humano. No solo música, sino también sonoridad. Y es que, claro, antes de nacer, antes de ver, de distinguirnos incluso del mundo y de los otros, de la madre, en donde todos nacemos, ya oímos, ya tenemos una vida de escucha, una vida de ritmos, una vida de ser mecidos, movidos, una vida que además en el origen es dinámica y flotante, no es estática. El movimiento es el estado del nonato. Esto, que puede ser una reflexión pues de corte más fisiológico, biológico, se corrobora con algo que también ya se ha apuntado aquí, el arraigo neurológico, el arraigo también en los procesos de identidad que tiene toda nuestra realidad sonora, incluso prenatal, ¿no? Yo por eso pongo ahí, si cabe este concepto, Eugenio Trías habla del feto oreja, a mí me parece una expresión algo cómica, pero es así, pero es un individuo que todavía no se ha constituido como sujeto. Es una realidad presubjetiva, pero ya es dinámica y ya escuchamos, ya oímos. Por supuesto, sin ninguna intelección musical, pero sí que nuestra vida, antes del nacimiento, es sonora. Y además sonora en un sentido musical, sí voy a decir. Porque nosotros, cuando oímos algo, normalmente, a no ser que nos pongamos en disposición de escucha musical, normalmente el sonido lo asociamos a como indicio a algo que vemos. Si yo, por ejemplo, estoy en una habitación y oigo una puerta, oigo una llamada, enseguida lo más natural, aunque uno sea músico o no, es quién anda ahí, qué es eso. Alguien que viviera solo sonoramente, y esto los invidentes lo saben bien, podría decir, ¿cómo que qué es eso? Un sonido, ya está ahí, eso que vemos, ¿no? En cambio, en el no nato, la realidad sonora es previa a ese indicio. Por eso tiene de algo muy ancestral. En este sentido, desde un punto de vista antropológico, evolutivo,
podemos hablar de un carácter, y a mí me gusta esta palabra, ¿no? Inmemorial, no solo una memoria arraigada, sino inmemorial de nuestra dimensión, digamos, sonora. Y eso quizá nos prepara, nos condiciona para una asunción pues matricial y enormemente íntima y constitutiva de todo lo que son esos cantos que tejen las culturas, esas voces que nos tejen, no solamente las músicas, sino las voces de los seres queridos, de nuestras madres, de nuestros padres, que son esas voces primeras de cariño o que nos cantan, que nos mecen. Todo eso nos teje, es esa urdimbre, tomando esa expresión de Rolf Carballo, que configura no solamente el sujeto, como se suele decir, sino nuestra preexistencia antes de vivir en este mundo en donde ya separamos el mundo de nosotros, distinguimos las cosas como las vemos una de la otra, aunque puedan consonar, y aunque la música nos lleve de nuevo a una realidad que es dinámica, no es objetiva, sino que es fluida, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que las neurociencias y todo el estudio urgente de las patologías profundas de la memoria nos habla de esto, de que cuando el individuo, como ha comentado en el caso de esta bailarina, la profesora Rabe, se reencuentra con la música, no es que recuerde, es que de pronto reaparece ese quién que las trágicas enfermedades de la memoria, estoy pensando en el Alzheimer, parece que borran, ¿no? El enfermo de memoria profunda no es que no recuerde, es que no está. Con la música de pronto reaparece, renace, ¿eh? Eso se podría decir. Bueno, pasamos a una segunda dimensión, que esta que se introduciría en aspectos más, vamos a llamar, bueno, ontológicos, filosóficos, y es que yo mantengo que la música, es algo obvio, es radicalmente temporal. Claro que la música lleva su tiempo, o lleva a que trascendamos el tiempo. Yo cuando escucho una música no estoy con el reloj de cuánto dura la música. A lo mejor para poner ahora una que puedan escuchar ustedes sí que tengo que medir los minutos, pero es una medida que tiene su propia dimensión, ¿no? Y parece mentira, además, yo a veces siempre les digo a los alumnos lo que una música puede recoger en un minuto. Pensemos una pieza de Frédéric Mompou, por ejemplo, que tiene piezas bellísimas para piano, que apenas duran un minuto, todo lo que puede ocurrir en un minuto, que en un minuto de reloj pues se nos pasa casi pues esperando al autobús, ¿no? Pero esa temporalidad radical pone en cuestión, yo diría, el mismo concepto de sustantividad. Theodor Adorno, un gran filósofo y también músico y compositor, alumno de Schoenberg, un músico que veremos hoy aquí, y de Alban Berg, y formó parte de la vanguardia musical, subrayaba cómo la música ponía en cuestión la misma idea que solemos usar en filosofía como razón de ser, como sustantividad. Incluso la palabra ontología, en la medida que hace referencia al tratamiento de lo que es, la música no es en ese sentido tan estático, sino que va siendo, que ocurre. Si yo una pieza musical que oigo quiero que sea y la fijo, como una foto fija, desaparece la música. Este no poder parar la música habla de que precisamente configura de modo íntimo el tiempo. Es el tiempo hecho sonido, ¿no? Esto en lo que ha sido el trabajo de la fenomenología del tiempo, en grandes autores como Husserl sobre todo, pero también podemos pensar, y además trabajó el concepto de memoria en Henri Bergson, pues uno se da cuenta como estos autores, aunque no pensaban en la música, cuando realmente quieren pensar lo que es el tiempo, esa renovación del tiempo que tiene lugar en la filosofía de principios del siglo XX, pues a mí me sorprendió que el ejemplo natural que ponen, por ejemplo Husserl, es cuando escuchamos una melodía. Y en Bergson también aparece esto, ¿no? También con la idea de memoria. Luego hablo de la memoria, como esto lo pone en cuestión. Y es que Husserl nos dice que el tiempo, en sentido radical, no es una especie de apropiación, de registro, así espacial, como diría Bergson, de todo lo que ocurre, sino que yo estoy siempre en el presente y a partir de ahí tengo en cuenta y voy redefiniendo el pasado, en lo que llama las retenciones, y voy cambiando mis expectativas conforme sucede el tiempo. Pero esto no solo en la música, esto también cuando yo vivo la vida y van sucediéndose acontecimientos.
Bueno, con los conceptos de la fenomenología del tiempo, de las lecciones que impartió Husserl sobre este tema tan importantes, uno se da cuenta que es que en música es lo que ocurre. Constantemente el presente musical, la nota que existe físicamente, está redefiniendo las que ya han sido y deben no ser para que sean música, y está anticipando posibles expectativas, una resolución de ese acorde, un cambio o una repetición de la melodía, pero que esas próximas redefinen cuando cambian. Sobre esto va a trabajar mucho Schoenberg, toda la música de vanguardia, quizá un poquito poniendo en cuestión estos patrones de expectativa en la música más tradicional y, bueno, pues abriendo nuevos campos, ¿no? ¿Esto qué nos tiene que decir sobre la memoria? Pues yo creo que, como por ejemplo, grandes pensadores sobre la memoria, como Walter Benjamin, corrobora la realidad musical que eso que es memoria musical no puede ser una memoria acumulativa, no puede ser una memoria de registro, no puede ser una memoria, la idea que tenemos de volver al pasado, sino que es una especie de conexión con el presente, a veces por ruptura, y que nos hace presente lo que ya fue, que está redefiniendo tanto nuestro presente como nuestra expectativa. La cita que tienen ustedes de entrada al Congreso, que la expresó Adorno en sus lecciones de estética, pues a mí me sugiere mucho, ¿no? Él llegó a escribir que para escuchar música uno tiene que ir con toda la fuerza del recuerdo y también con toda la fuerza de la expectativa. O sea, un poco abierto en ese sentido. Por eso esta indagación temporal de la música pone en cuestión muchos conceptos tradicionales de memoria. Nos obliga a repensar la memoria. Bueno, y una tercera faceta que a mí me interesa mucho y que simplemente nombraré es que, claro, podemos decir que en la vida hay muchos procesos que son temporales. Por ejemplo, me están ustedes ahora escuchando, oyen lo que digo y el habla es temporal, sobre todo el discurso oral. Cuando algo está escrito ya lo puedo ver espacializado, ¿verdad? Pero tengo que leerlo del principio al final. Pero en el lenguaje tradicional, la temporalidad se ancla en significados. Yo podría hablar muy rápido o más lento, pero la palabra que digo, más o menos, va asegurando ese discurso determinado. La radicalidad temporal de la música es más incluso que la palabra hablada, porque nos enfrenta a algo, si es musical, si es una obra artística, que desde luego nos sugiere, nos arroba, nos gusta, nos disgusta, nos deja indiferentes, que no nos dice algo concreto. No es, en expresión de Trías, de Eugenio Trías, no es apofántica, no nos pone un objeto concreto. Sí puedo decir es una música alegre, es una música agitada, sí la puedo describir técnicamente, suenan muchos instrumentos o suena solo un tambor, pero ¿qué es lo que dice? No se genera una palabra. Sí, una señal acústica me puede indicar que acaba la clase, un arpegio en quintas, por ejemplo, y ahí sí que se hace una señalización sonora. Pero la música, incluso la música cantada, juega con esa, lo que llamo ahí, asemanticidad de la música, pero que eso no quiere decir que la música no esté rebosante de sentido. Yo creo que este aspecto, que parece que no incide tan directamente en el problema de la memoria, sí que nos enfrenta mucho más directamente al tiempo, al pasado, porque no hay significados, vamos a decir, que nos permitan parapetarnos en una suerte de simulación del paro del tiempo. Nos enfrenta mucho más a nuestra realidad de un sentido dinámico que se va haciendo, como cuando escuchamos una música. No va diciendo, sino que la voy escuchando y la voy habitando de algún modo. Se mete dentro de mí y yo dentro de ella. La música que nos lleva. Bien, esto, aunque no tiene que ver directamente con el tema que el enunciado de mi exposición, me gustaba pues presentarlo porque yo creo que son reflexiones, como ven, se podrían desarrollar mucho más, que enmarcan cosas que voy a decir. Porque en esta obra que ahora voy a presentar, de Arnold Schoenberg,
es fácil, y yo mismo voy a necesitar de ello, quedarse en un análisis, vamos a decir, textual, el texto que van a leer, y yo se los voy a poner, es muy interesante, un análisis, si quieren, histórico, también muy pertinente, ¿no? Un testimonio de víctimas del Holocausto, hecho por un músico, exiliado precisamente por su origen judío, tiene un componente político, histórico, todos esos componentes de esta obra van a salir. Pero también querría, por lo menos, invitarles o a pensar, a escuchar conjuntamente qué nos ofrece una composición, pues yo creo que tan genial o tan, desde luego, tan singular como esta, que hizo Arnold Schoenberg, pues, como ven, al final de su vida, en el 1947, basado en testimonios sobre la persecución y tortura de los judíos polacos llevada a cabo por el ejército nazi alemán, ¿verdad? En torno a 1942-43, ¿no? Bien, voy a hablar un poquito también, antes de entrar en la obra, sobre el título que doy a esta presentación y que intenta tener un sentido, claro. Del testimonio al canto. Cuando yo hablo de memoria en un sentido político, en un sentido de la memoria de las víctimas, en un sentido también, pues, de la necesidad ante, por ejemplo, una persona que ha sufrido, es importante, decimos, preservar su testimonio, no olvidarlo, a veces hasta sus nombres son ya importantes. Y todo esto se suele emplear en toda la literatura sobre memoria la palabra testimonio, documento, y hay veces que ahí el arte incluso es muy precavido y muy cauto a intervenir, ¿no? Y dice, mejor escuchar, ¿no? O ver, que el testimonio habla por sí mismo, decimos. Es una obra, la que vamos a escuchar, que es parte de ese testimonio. Pero el gran músico Arnold Schoenberg, pues la elabora como composición musical. Él mismo, aunque yo he podido comprobar los testimonios originales que aparecen en un trabajo del profesor de lengua y músico Thomas Krugler, está en internet, me he puesto en contacto con él a ver si lo tenía publicado, dice que no, que es un trabajo que dejo en línea. Bueno, pues él, que es un profesor judío, pone los testimonios originales y no distan mucho. Pueden leer que Schoenberg reelaboró estos testimonios, pues en un sentido autoral, en un sentido literario, ¿no? Al parecer, yo me inclino a pensar que no tanto. Claro que hay cosas que expone de otra forma, pero la historia que se cuenta, pues es bastante cercana. Bien, ¿por dónde empezar? Muy brevemente, voy a hacer unos preliminares. Vamos a tener a mitad una escucha de la obra. Les voy a pedir, les voy a rogar que la podamos escuchar por un método de enviarles el enlace para que haya una calidad sonora. Dura 7 minutos. Es breve, pero sí que me gustaría, porque es una pieza, ya la van a ver, que es muy difícil de cortar, de poner un fragmento. Prefiero cederle el tiempo a Schoenberg y a estos testimonios que no alargarme yo mucho más. Entonces, voy a decir algunas cosas preliminares. A lo mejor en el público hay quien conoce la obra de Schoenberg y esta obra concretamente, y hay quien no. Voy a intentar elaborar un punto medio, decir cosas importantes, pero a lo mejor pues alguna, pues quien no conozca a Schoenberg, pues le falta aclarar, y siento por los que conozcan bien la obra de Schoenberg o todo el problema de la vanguardia musical, si en algunas cosas pues son elementales para ustedes. Voy a empezar por la historia, ¿no? Schoenberg se había exiliado en Estados Unidos como compositor, ya era profesor de composición, huyendo de la persecución de los judíos en la Alemania nazi. Y justo cuando acaba la Guerra Mundial, el año 45, él vive hasta el 51, pues llegan unos testimonios de judíos polacos que contaban el horror de las persecuciones en el gueto de Varsovia y el maltrato que habían sufrido por parte de los soldados, de la Gestapo, de las SS o de los soldados, digamos, mandados por Hitler. Estos testimonios
ya lo van a ver enseguida, y esto es interesante, son testimonios que para un juicio serían confusos, porque quien testimonia dice que no recuerda muy bien todo lo que pasó, que estuvo inconsciente, ¿no? Esto inmemorial, ¿no? Pues esto aparece dicho así, ¿no? No recuerdo bien, ¿no? Pero recuerda que había mucho ruido, que recuerda la sensación del miedo, la sensación de si me muevo, pues ya estoy muerto, estoy perdido, de cómo vivir así, de cómo cuidar a la familia o preocuparse por los seres queridos, que no sabe qué pasar de ellos, ¿no? Bien, y lo interesante, quizá la amiga de este testimonio que impactó a Schoenberg, fue que se cuenta que cuando estos judíos polacos son ordenados que se numeren para, para ir a la cámara de gas, junto con los que estaban fallecidos y otros moribundos, ya van a ver ustedes ese momento, pues entonces rompen de modo, digamos, acordado, pero tácito, a cantar el Shema Israel, un canto ancestral de la religión judía, que concretamente es un salmo en Deuteronomio 6, del 4 al 9, Yo soy Israel, que lo van a tener ahora en un texto, y es ahí donde desemboca la pieza. Imagínense ustedes la situación real si esto es así, ¿no? Hay muchos niveles de lectura de este suceso, ¿no? Es algo imaginado, es algo que trasciende, casi en un nivel teologal, ¿no? Una suerte de redención. Es un canto real, quizá, como último acto de libertad en la música, en esos cantos que además forman parte seguramente de la infancia, de la educación primera de todos esos judíos que iban a ir a la cámara de gas, esos cantos religiosos, esos credos olvidados, que realmente quien testimonia lo cuenta, ¿no? Y cuenta antes del relato, lo van a ver, cómo se vuelve a esos credos olvidados. Por eso, para un tema como música y memoria, es una pieza en este sentido de don. Pero Schoenberg lo relabora, ya les digo que yo creo que no trastoca mucho lo que es la historia, una historia en sí de difícil narrativa, pero desde luego con una traducción musical, la que nos va a ofrecer Schoenberg, pues realmente magistral. Bien, la música. Muy brevemente, no me voy a alargar mucho, pero Schoenberg es el maestro o uno de los maestros de la vanguardia musical, sobre todo vienesa. Y él, aunque tenía un gran conocimiento de toda la tradición musical alemana, pues es de los vanguardistas, de los compositores más radicales, e intenta hacer una transformación del lenguaje tradicional musical. Desde la técnica, primero, que se llamaba atonalismo, el atonalismo libre, pero luego también, bautizada por él, la técnica de los 12 tonos o el dodecafonismo, una palabra un poco así extraña, pero de 12 tonos. ¿Qué intención compositiva hay detrás? Pues liberar los 12 tonos de la escala, no solo los 7, de las jerarquías tonales. Por eso se puede hacer una lectura indirectamente algo política, ¿no? Una especie de liberación de todas las notas. ¿Y esto en música a qué lleva? Pues a una música que rompe constantemente nuestras expectativas, que nos deja desorientados sobre el comienzo o el final de una melodía, lo que se suele llamar la cantabilidad. Bueno, lo curioso de esta obra es que tiene una primera parte con voz, una voz que no se elige a cantantes, sino sobre todo a actores, a narradores. Voy a hablar luego de los idiomas que se usan. Pero es una voz. Schoenberg, cuando preparaba esto con Leibowitz, que fue el primer director y quien completa la partitura, él estaba muy mayor y hace la partitura guía, y René Leibowitz le ayuda en acabar de preparar todo, pues dice que buscaba a alguien que no impostase la voz, que no fuera un cantante, que no hiciera ópera, dicho así, sino que fuera recitativo, como pasa en el oratorio religioso. Es una narración, ya la van a ver, que tiene mucho de el que cuenta una historia, y cómo nos lleva al miedo o al suspense. Tiene un punto melodramático, un punto dramático, o teatral la obra. Pero
esa parte, musicalmente, es lo que asociamos, por decirlo así, en un lenguaje más coloquial, a la música contemporánea. Más extraño, más inquietante, más inestable rítmicamente. Según el volumen que se oiga esta pieza, y tuvo un éxito y una acogida desde el principio, es una pieza que no nos deja indiferentes, que nos puede incluso agredir al oído, dicho así, salvo el final. El final, espero que puedan distinguir bien esa parte en una escucha solo, es ese canto de Dios a Israel. Pero ahí Schoenberg no recurre a un canto meramente tradicional. La letra sí, es esa letra de Deuteronomio citada. Ahí también sigue utilizando la técnica serial de los 12 tonos, que consiste en la ubicación desde una serie, no lógica, ni ascendente o descendente, de los 12 tonos. Bueno, pues esa técnica se sigue empleando en la última parte, pero curiosamente, quizá por la técnica de que es un coro masculino que canta al unísono, no hay ningún contrarritmo, pues es una música, no diré relajante, pero sí, ya van a ver ustedes, de un temple totalmente diferente. Bueno, como no me quiero pasar de tiempo, y como decía Ana, pues hay que darle también lugar a la música, vamos a hacer la escucha y luego pasaremos al comentario de algunas cosas. Yo tengo aquí algún material, pero que ya lo he dicho, pero bueno, perdón, esto no. Bueno, impacto y elaboración del testimonio, la técnica atonal y dodecafónica, esto es repaso de lo que he dicho, y esas dos partes. Bien. Les voy a poner primero un archivo compartido y luego cerraré el micrófono para que puedan escuchar. A ver, tengo que quitar este, luego vuelvo a él y van a ver la letra que está traducida, a ver si pueden verlo bien. A ver. Ahí, ¿no? Ahora. Bueno, esta letra pueden ustedes ampliar el texto para que puedan leerlo bien. A ver. No sé por qué. Pues no sé por qué ahora no se puede acercar. Ayer salía perfectamente. Ricardo, perdona, Sí, eso lo tienen que hacer el público, tienen una lupa a la izquierda arriba, vale. cada público lo puede ampliar pinchando en el al lado de la lupa. Bueno, si alguien puede, si es tan amable o tú misma, se puede ampliar. Yo es que de pronto en mi ordenador no se puede ampliar. A ver, ahora sí. ¿Sí? ¿Se puede? Vale. Sí, se puede. Bueno, pues entonces si ustedes ven allí, está el enlace donde encuentran esta letra y debajo he ido metiendo la traducción. Bien, el narrador es la primera voz que oirán. Muchas veces ya lo van a ver que es una voz casi, vamos a decir, atropellada, acosada por la trompeta, la percusión, los instrumentos de placa que usan, pero bueno, se escucha bien. Esta versión, que es de Claudio Abbado, me parece especialmente interesante en Deutsche Grammophon, con digamos, la Filarmónica de Viena, y es un actor inglés, creo, el que hace esta narración y un coro, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien para el efecto que pretende la pieza. Bien, si ven ahí, vamos a ver, no recuerdo todos los detalles, debí estar inconsciente, todo esto lo dice en inglés. Ahí tienen la letra, no lo vamos a leer. Yo esperaría que lo pudieran ir leyendo conforme oyen la música, para que sea la música la que nos lleve a la palabra, ¿verdad? Que del testimonio vayamos a la narración y al canto. Pero hay aspectos pues muy interesantes que quizá pues puedo destacar luego. Yo prefiero que vayamos a la escucha, les he introducido brevemente, y luego diré algunos aspectos, yo diría, muy interesantes de la letra. Quizás solo destacar uno, ¿no? Todo ese momento de confusión, como no puede ser menos, imagínense mínimamente ustedes lo que puede pasar a una persona ahí, ¿no?
no recuerdo todos los detalles, debí estar inconsciente la mayor parte del tiempo. Solo recuerdo el grandioso momento en que todos cantaron como si estuviera ensayando la antigua plegaria olvidada durante tantos años, el antiguo credo. Ese momento de recuperar y cómo esa recuperación del viejo credo cantado nos devuelve, ¿no? Nos redime, nos salva de una situación pues que humanamente pues ya está es acabada, ¿no? Es la muerte, el final, ¿no? Pero no tengo idea cómo pude acabar viviendo en las alcantarillas de Varsovia durante largo tiempo. Aquí habla un poco de la vida. El día empezó como siempre, toque de diana, todavía de noche. Fuera, aunque hubieras podido dormir, presa del miedo, habías sido separado de tus hijos, de tu mujer, tus padres. No sabías que había sido de ellos. ¿Cómo ibas a poder dormir así? La trompeta, acosa ese toque. Otra vez la trompeta. Salir rápido, vale, sí. Bien, ya ven ahí, sí, me dicen que queda poco tiempo, vamos a la escucha porque luego hay algo sobre esto. Bien, solamente destacar que el momento de antes del canto, el sargento dice que deben contarse para saber cuántos lleva a la cámara de gas. Si no, pues les va a ayudar con la culata del fusil. Bien, y entonces el sargento y los soldados golpearon a todo el mundo. Bien, era doloroso oír los gritos, etcétera. Bien. Y en ese momento hay un aspecto que se suele destacar y es cómo lo que le interesa a este, digamos, soldado es cuántos iba a llevar a la cámara de gas. El número, la razón cuantitativa, la despersonalización, digamos, de la víctima, el 1, 2, 3, 4. Más deprisa, empezar. En un minuto quiero saber cuántos vamos a mandar a la cámara de gas. Y ahí ese contar se acelera, dice, como una estampida de caballos y de esa razón cuantitativa absurda, ¿verdad?, llevada al absurdo, pues hay una especie de explosión en ese canto de Dios a Israel. Bien, vamos entonces, les voy a poner en el chat, ahora les pido que vayan al chat y vamos a desconectar micrófonos para oír los 7 minutos que dura la pieza y luego ya con esto acabamos, veremos algunas declaraciones sobre la obra y para que se abra el debate. No pretendo ya quitarles mucho más tiempo. Bueno, pues si pueden ver en el chat, perdonad, ahí. Estoy poniendo el enlace a esta versión. ¿Lo ven? Vale, pues yo ahora quito micrófonos. No, no lo veo, Ricardo. Yo lo puedo... Perdón. Ahora. ¿Sí? ¿Ya lo ves? Es que No. yo te lo voy a poner, a ver. A ver, no, un momento, que es que estaba. A ver. Yo lo he puesto ya, Ricardo, en el chat. Perfecto, pues muchas gracias. Vale, pues corto micrófono y si queréis, para ir un poco sincronizados, cuento 3 y entramos en la escucha. 1, 2, 3.
Bueno, no sé si han podido acabar de escuchar. Si alguien está acabando, pues voy terminando, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Un momento. Sí. Como ven, y por algún comentario, sí, efectivamente es una pieza sobrecogedora. Y si uno va metiéndose un poco también en lo que va diciendo el narrador. Yo hago la prueba con esta pieza con alumnos sin decirles de qué va. Tengo la suerte de que no todo el mundo la conoce en ese sentido. Y sin saber de qué va, pues hay veces, hay escuchas que uno necesita levantarse casi y se le hace insoportable, ¿no? No porque sea una música solamente estridente, sino por la inquietud que transmite, ¿no? Eso me interesaba también que vieran, ¿no? Bien, muy brevemente tienen ahí en este PowerPoint, que podré también compartir, algunos testimonios, nunca mejor dicho, algunas declaraciones, mejor, sobre la pieza, porque desde el principio, desde su primer estreno, pues fue, digamos, tuvo una acogida, yo diría, controvertida, polémica y siempre con gran interés, ¿no?, de lo que había pasado. Estos son notas tomadas de las notas al disco de la Deutsche Grammophon y luego vamos a ver algunas del gran filósofo Theodor Adorno, ¿no? Dice que el efecto del superviviente no tiene precedentes, ¿no?, en toda la historia de la música, ¿no? No puede haber nada más sobrecogedor, casi insoportable, esa inmediatez de esos 7 minutos de horror, ¿no? Dice el músico y crítico Christopher Winton, ¿no? Bien, ahí tienen algunas. Esta está en alemán, pero dice más o menos que viene a dar voz o que el canto da voz a los que ya no pueden hablar, ¿no? Al que ya no puede ni siquiera nombrar con palabras. La música contiene, en cierta medida, una dimensión de expresión existencial, que se reconecta con el grito humano originario, con esa queja, esa reclamación, ese anhelo inevitable de consuelo y de voluntad insoslayable de justicia. Esto dice este crítico alemán, también Matthias Hansen, ¿no? Un texto precioso que por eso he extractado de las notas al programa de este disco, que realmente pues está muy bien documentado, ¿no? Bien, hay también un texto de un crítico italiano, hay en todas las lenguas, como ese Shema Israeli cumple con una afirmación de dignidad humana, de fe religiosa y de esperanza, contrapuesto al horror de la persecución racial. En este sentido se manifiestan muchos. Aquí tienen un más largo pasaje de un artículo que Adorno escribe a la muerte de Schoenberg. Dice: oratorio y ópera bíblica quedan compensados por los pocos minutos de la narración del superviviente de Varsovia, minutos en los que Schoenberg suspende por decisión propia el ámbito estético por obra de mediaciones y experiencias que se sustraen pura y simplemente al arte, donde el arte no llega. El núcleo expresivo de Schoenberg, la angustia, el temor, se identifican con la angustia de la mortal tortura de los hombres bajo el dominio total. Los sonidos de la espera, del Erwartung, los shocks de la música cinematográfica, del peligro amenazador, temor y catástrofe, alcanzan lo que profetizaban, o que concluye cosas que Schoenberg ha hecho en piezas anteriores y en su escuela. Aquello que parecía expresar la debilidad y la impotencia del alma individual, da testimonio de lo que se inflige a la humanidad en las personas de aquellos que tienen que representar como víctimas al todo que se lo inflige. Jamás ha sonado, y esto quería subrayar, el espanto con tanta verdad en la música. Y en el momento en que se hace sonido, esa música encuentra su fuerza liberadora gracias a la negación. El canto judío con que termina, el superviviente de Varsovia, es música en calidad de protesta de la humanidad contra el mito. Bien, revisando las opiniones de Adorno sobre esta pieza, él escribió unas declaraciones en un artículo posterior, pero que son pensamientos que ya están en los años 50, concretamente el artículo Compromiso del año 62, en contestación al que es literatura de Jean-Paul Sartre. Y en cambio aquí Adorno, y quisiera dejar esto para acabar con una cierta también discusión sobre la interpretación de la obra, acorde con el pensamiento de Adorno, cuya afirmación muy célebre, a veces demasiado célebre porque se ha convertido en un eslogan poco reflexionado,
que llegó a decir que después de Auschwitz la poesía o toda lírica sería un acto de barbarie. ¿Cómo hacer arte? Mínimamente atreverse no ya a embellecer, sino a expresar el horror indecible. ¿No sería el silencio la única respuesta del arte? O el absurdo, como esos personajes de Beckett. Y en este sentido, en el artículo Engagement, en el artículo Compromiso del año 62, parece que critica la obra. Lo dejo en el nivel de la discusión. Dice, el mismo superviviente de Varsovia queda atrapado en la aporía por la cual la autonomía del arte se rinde sin reservas al infierno de una heteronomía ascendente, de un arte, digamos dominado por un mensaje que quiere decir, y en ese sentido pues deja de tener la fuerza que el arte como tal debe tener como disensión política. A través del principio estético, dice, de la estilización y de la plegaria festiva del coro, lo festiva no diría, pero lo dice así, feierlich, sí, celebrante, se manifiesta el destino impensable, inasumible, de que eso tiene un sentido, se le quita algo al horror. Es el mismo autor que ha dicho que nunca se había expresado el espanto con eso. No es que Adorno sea un autor contradictorio, sino que piensa, digamos, a tumba abierta, y su forma de pensar pues tenía estas controversias, que me parece muy interesante para cerrar mi exposición. Toda elaboración, sea musical o artística, del testimonio del horror es ya una estilización que plantea un sentido o lo amortigua, provocando así la barbarie que la poesía sería después de Auschwitz. ¿O no tiene la música o ciertas formas de expresión quizá no tiene por qué generar una imagen cerrada, no tiene que dar un sentido al horror? ¿Qué es transfigurar el testimonio en canto? ¿Es estilizarlo? ¿Es edulcorarlo? Yo les diría que no. Mi respuesta va por que no, pero prefiero someter esto a la discusión de este simposio. Esto es un coloquio abierto, y con esas palabras, incluso en tensión, de Theodor Adorno, pues me gustaría acabar. La respuesta a esto, y lo tendrían en el Power, yo recurro a las palabras de los poetas, que voy a resumir. En los sonetos de Orfeo, Rilke afirma que el canto es existencia, o que la existencia es canto. Cantar es existir, dice en ese soneto, pero esto lo pueden hacer los dioses, hay nosotros. ¿Cuándo podemos existir así? En ese sentido, pues a lo mejor esta transfiguración del testimonio en canto es una asíntota, ¿no? Es un desideratum que sabemos que está frustrado en nuestra condición humana desde el principio. La otra palabra del poeta que me ayuda a entender estas tensiones a las que nos lleva la interpretación de Adorno, tan necesaria por otro lado, son la de música, el poema de música de Jorge Guillén en Cántico. Música, solo música. Les leeré solamente, lo tienen en el PowerPoint, el inicio. Por los violines ascienden promesas, me raptan, se entregan. Todo va a cumplirse. Implacable empeño de metal y cuerda. Parece que está hablando de la composición que hemos oído, metal y cuerda, ¿no? Un mundo se crea, donde nunca hay muertos. El mundo de la música para Guillén es un mundo donde nunca hay muertos, pero a la vez es un mundo donde todo se cumple, donde el proceso no se lamenta. Y en ese sentido se llega a la perfección, no de perfección, sino de acabamiento, de la propia muerte. ¿Es el testimonio hecho canto una asunción, incluso del acabamiento? Pues lo dejo y lo someto a la discusión de los asistentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Ricardo, ¿me escuchan, no? Si no, apagues el micrófono, Ricardo, que todavía te necesitamos. Te escucho. Muchas gracias, Ricardo, por tu intervención. Disculpad si me he pasado un poquito de tiempo, que manejo mal este medio. Muchas gracias, Ricardo, por tu interesantísima ponencia. Bueno, yo vuelvo a explicar el procedimiento de la discusión para los que no han podido conectarse desde el principio. Ustedes tienen abajo a la derecha un campo pequeñito en color violeta, morado, donde hay unas flechitas,
si pinchan las flechitas les aparecen abajo varios como cuadraditos. El de la izquierda es un globo, ahí en este momento pone 2, ese globo del chat, ahí tienen que pinchar. Y entonces la forma de participar con preguntas para el público es que ustedes escriben una pregunta por el chat, yo la leo y bueno, y Ricardo responde. Entonces espero que todos lo encuentren y mientras vayan pensando las preguntas que quieran hacer, tenemos como unos 15-20 minutos de discusión. Vamos un poquito justo de tiempo, pero vamos bien, Ricardo. Entonces vayan pensándolo, están cordialmente invitados a participar en esta discusión. Y entonces, bueno, pues creo que voy a ser la primera para como dar una entrada al debate. Ricardo, me ha interesado muchísimo, sobre todo cómo has terminado tu presentación de esta obra tan conmovedora de Schoenberg, ¿no? Cuando has dicho que, bueno, es un intento que está de alguna manera condenado a frustrarse, ¿no? Bueno, que se tiene que frustrar ese intento de expresar el dolor, el sufrimiento. Adorno hace en su, ¿no?, teoría estética mucho hincapié en la rememoración del sufrimiento, que es una de las cosas más importantes que él considera como la función estética del arte, ¿no? El darle voz a la voz reprimida, como él lo llama. Hay que intentar darle voz a la naturaleza reprimida y al sufrimiento. Entonces, en ese sentido, el recuerdo de la víctima es primordial para Adorno, pero ¿cómo hacerlo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Tú has hecho ya alusión a la negación, ¿no? ¿Cómo darle voz a un sufrimiento cuando sabes que cualquier palabra, que cualquier imagen, que cualquier intento del lenguaje que sea, siempre se va a quedar corto? Incluso podría considerarse obsceno. Yo recuerdo la gran polémica suscitada entre Claude Lanzmann, el documentalista, el que hizo ese documental fílmico de varias horas, Shoah, en el cual él se niega a mostrar ni una sola imagen de los campos de concentración y solamente salen testimonios, tanto de víctimas como de victimarios también, ¿no? Y la polémica que se suscitó hace años con el teórico filósofo del arte, Didier Huberman, ¿no?, que sí dice que hay que leer unas determinadas imágenes sacadas del infierno, ¿no? Bueno, no voy a meterme en solamente recordar esos límites de la expresión. También recuerdo el caso de Primo Levi, ¿no? Su famosa trilogía de Auschwitz. Como superviviente también de los campos, dice, no se puede uno quedar callado, hay que hablar, y aunque sea imposible decir, ¿no? Entonces, el arremeter contra esos límites de lo que se puede expresar es de lo que se trata cuando se intenta rememorar una catástrofe humana como de la envergadura, como de los campos, ¿no? Yo quería preguntarte, Ricardo, ¿qué especificidad tiene la música aquí? Bueno, tú nos has también presentado el texto de esta obra, basada en esos testimonios, ¿no? Pero ya lo meramente musical, ya más allá de la letra y de la palabra, ¿qué es lo que puede quizás proporcionar la música en ese intento que desde el principio está condenado a frustrarse, pero que quizás es, no sé, es un lenguaje diferente al de figurativo, o no, el fílmico, el de la imagen, o el que se basa en la palabra? Sí, bueno, la pregunta daría mucho de sí. Efectivamente, y en la expresión de Primo Levi, ese sentido, aunque fuera de consuelo, o por qué no dar sentido de las artes, se demuestra por testimonios de creaciones en los propios campos de concentración o en la propia condición de víctimas en otros contextos, que está ahí. O sea, el arte no es, como quizá a veces se interpreta mal Adorno, algo que el artista hace desde la comodidad y para hacer, por decirlo así, espectáculo, ¿no? O obra del sufrimiento ajeno. Eso sería la versión obscena, ¿no?, como tú dices. Y hay veces que, obviamente, ante ciertos horrores, como se ensayó en buena parte del arte contemporáneo,
solo cabe el silencio o el absurdo, la negación como tal, ¿no? En esta obra de Schoenberg encontramos que hay una negación, pero obviamente hay un tema y hay un testimonio y hay un trabajo de ese testimonio, ¿no? Yo diría que la música nos ayuda quizá a no ni siquiera intentar dar sentido, sino a discurrir con eso que se cumple, de lo que habla. La música se cumple, nos invita, nos mece, aunque nos meza en el horror, nos invita a enfrentarnos con nuestro tiempo, con el tiempo que vivimos. Y en ese sentido, claro que podríamos decir, aquí Schoenberg está haciendo una obra que ilustra el sufrimiento de los judíos en el Holocausto, pero no pocas veces se ha dicho que también hay un paralelismo con sus propias angustias, lo dice Adorno en Prismas, con su propia vida, con su propia relación con la muerte. Entonces, también es una obra sobre el propio Schoenberg, también aparecen ahí cosas de él como persona, exiliada con todos, pero no era una víctima tan directa, es víctima en otro nivel. Y en ese sentido, yo creo que transformar el testimonio en canto no creo que sea una especie de adobarlo, ¿no? De estilizarlo, sino de dejar que ocurra, ¿no? Está cumplido, el tiempo está cumplido. Y como tú dices muy bien, yo estoy de acuerdo en esa idea adorniana de lo que él llama en distintas ocasiones trascendencia truncada, y es que sabemos que no lo vamos a conseguir, pero no dejamos de intentarlo. Adorno dice que la música se parece a la filosofía en que no simplemente quieren dar voz al dañado, sino que aspiran a esa palabra reconciliadora total, ¿no? No diré sanadora, pero sí una palabra que vuelve a decir esa naturaleza olvidada. Pero las dos, filosofía y música, saben de antemano lo frustrado del intento. Ahora bien, no por eso dejan de intentarlo. Y dice Adorno en Dialéctica Negativa, ahí es donde la música se acerca más que ninguna de otras artes al pensamiento filosófico radical. Y en ese sentido, claro, quizá este tipo de música, este tipo de obra, no sería la obra que se sobrepone al dolor, sino el canto, la creación, la transformación musical inevitable ante ese impacto del testimonio, ¿no? Y ese testimonio no queda en Schoenberg, compositor, registrado como una suerte de reflexión meramente moral, cómo sufrieron lo indecible estas personas, sino que es hecho presente en esa obra que todavía hoy pues, nos sigue sobrecogiendo y nos sigue abriendo a esos 7 minutos de horror que pueden quizá despegarse como los grandes mitos, nos pueden despegar de los hechos concretos de la historia, trascienden la propia historia, ¿no? Pero sería largo de desarrollar. Gracias, Ricardo. Vamos a dar lugar a otra pregunta que nos hace José Manuel Martínez. Te dice, muchísimas gracias por tu ponencia, Ricardo. Me han llamado la atención las contradicciones de Adorno en relación a la obra. Pero ¿no se podría decir que en esta obra, más que reducir la forma artística, el horror que pretende rememorar, esa forma artística puede ser interpretada como demanda de redención, un poco a lo Bloch, un principio de esperanza, Sí. Sí, yo pienso así. Si os fijáis, hay un enfrentamiento inicial de la orquesta y la voz. Esto, claro, es una interpretación, ¿no? Pero en el momento en que la voz quiere detallar, aunque no recuerde, y es prosódica, aunque sea muy cautivadora, la orquesta es su enemiga. La musicalidad es ese tiempo que le invade. La musicalidad casi adquiere el papel de los soldados, ¿no? La trompeta, es muy clara la alusión a la trompeta, la percusión casi como disparos, ¿no? Entonces hay un enfrentamiento. Y curiosamente la conciliación se da
cuando voz, y al principio solo voz, ¿no? y música se unen. Cuando el testimonio se hace canto, se pasa a otro plano que no es el del sufrimiento, el del horror, el del no puede pasar un segundo más así, sino que pase el canto. Cuando cantamos queremos que esto ocurra, queremos llegar al final, queremos que se cumpla. Aunque el cumplimiento ya sabemos lo que es el final. Es ese aprendizaje a vivir platónico, ¿no? Del Fedón. Yo creo que sí, que es una obra en el que aparece, digamos, el horror y aparece la esperanza, ¿no? Yo creo que sí, va por ahí. Y se puede jugar con esas partes, ¿no? A mí me llamó la atención cómo ese canto, yo al principio pensaba que era, de pronto Schoenberg hacía un recurso musical tonal muy claro. Tiene el recurso muy primitivo del canto unísono y además vocal, ¿no? Pero las notas son series dodecafónicas. Ahí no hay apenas repeticiones prosódicas. Y después de toda la orquesta anterior, es un remanso, ¿no? Es como flotar, ¿no? O sea, ¿cómo podemos oír ese coro después de esa música? Eso también es muy interesante, ¿no? Pero bueno, sí, yo estaría de acuerdo con que la pieza contiene un elemento de redención en el sentido mesiánico. Gracias, Ricardo. Vamos a dar paso solamente a una última pregunta porque ya el tiempo va bastante... Bueno, dos preguntas. Voy a leer juntas para ir un poquito ya cerrando. Vale. ¿De acuerdo? Sí, también de todas formas tú la puedes leer. Las voy a leer y si puedes, Ricardo, las contestas las dos y lo Vale, más muy brevemente. posible. Bueno, entonces la primera pregunta... ¿Perdón? No, que si queda algo en el tintero, como vamos a seguir hablando en estos 2 días, se pueden poner en relación con cosas, pero sí. Adelante. La primera pregunta es de Selnich Vivas. Pregunta, ¿el canto como superación de muerte? Y segunda pregunta, ¿durante el canto el horror ajeno habita el cuerpo propio para sanarlo, para darle memoria de futuro? Bueno, unas preguntas abiertas interesantes de Selnich. Y luego María Teresa Cortés, profesora de música, de guitarra en la Facultad de Artes de mi universidad. Selnich también el leído va a presentarnos una ponencia. Bueno, María Teresa dice, la música ofrece infinitas formas creativas de ordenar sus sonidos y esto permite pintar o describir estados del ser humano y en estos se puede acoger la felicidad, la alegría, la tristeza, el sufrimiento y el horror, entre otros estados. Me ha llamado mucho la atención del comentario del gran Teodoro Adorno. La música tiene esa fuerza, ese gran poder de describir diferentes realidades y fantasías. La música no es excluyente ante las sensaciones y estados del ser humano. Muy bien. Bueno, pues muy brevemente, porque son reflexiones muy ricas ambas. Yo creo que el canto, más que superar la muerte, yo diría que también nos ayuda a asumirla, a aprender la muerte, ¿no? A vivirla. Si eso ya tiene una trascendencia, una transfiguración de la muerte, superación en ese sentido como miedo, sí. Pero quizá también yo coincido mucho en esa expresión de Jorge Guillén, que apenas leí al final, de en la música se cumple, ¿no? Como la vida. Yo siempre digo que la música nos enseña a entonar el Panta-Rey heraclitiano no con lamento. Todo se va, todo fluye, nada queda, sino como celebración. Fluye el tiempo. Yo mismo también fluyo, yo también acabo. No quiero poner una especie de visión suicida, ¿no? O visión meramente fatalista, pero en la medida que no se asume la muerte, siempre nos queremos hacer trampas de que la muerte no está, etc. Entonces es asumirla. Luego ya, por supuesto, se puede transfigurar o puede continuar en otro plano, ¿no? Con las creencias religiosas. Durante el canto, el horror ajeno habita el cuerpo propio para sanarlo, para darle memoria de futuro. Pues yo estoy muy de acuerdo, sí. Recordar el horror, y sobre todo con la música, no nos lleva a anclarnos en ese pasado pues que no queremos que vuelva, que no querremos habitarlo, sino que en el sentido casi de la catarsis aristotélica, ¿por qué no? Aunque no sé qué habría dicho Adorno de esto, de este comentario mío, no de la pregunta, yo creo que sí que nos abre al futuro, yo creo que sí.
esa Erwartung, ¿no?, de la que habla el propio Adorno, la esperanza, la expectativa. Y bueno, la reflexión de María yo la tendría que, yo la suscribo en general. Desde luego que la música no excluye nada. En todo caso, si excluye algo es en esa expresión de Guillén, y perdonen que recurra a la palabra de los poetas, pero ese mundo sin muertos, no es que sea un mundo feliz, sino en el que hasta la muerte, quizá como en el bosque, el árbol seco forma parte también de la vida. La música es una forma, yo diría, muy ecosistémica de vivir las relaciones de la afectividad. Cuando entró de lleno la expresión del romanticismo en la música, antes casi que la música histórica en la mente de los grandes filósofos poetas del romanticismo, por ejemplo, Hoffmann decía de la quinta de Beethoven que no era una música que nos llevase a la tristeza o la alegría, sino que se desataba la palanca de todos los afectos a la vez, ¿no? La música nos lleva a ese estado de alegría, pero también de melancolía, y hay veces que en el mismo canto, ¿no? Esa ambigüedad de lo afectivo, esa superación de una teoría de los afectos en exceso gramaticalizada o semantizada, que consigue, yo creo, la gran música de todos los tiempos, desde Palestrina, pero que teorizan muy bien los poetas del romanticismo, yo creo que tiene que ver con una reflexión que veo aquí muy rica de la profesora Cortés, que yo, como lo tenemos escrito, pues me guardaré porque me gustará reflexionar sobre lo que dice. Pero sí, estoy de acuerdo con ese carácter no excluyente de todas las sensaciones. Y en ese sentido, claro que el horror, claro que el miedo, claro que la incertidumbre que asola a ese señor que cuenta, ¿no? Esas vivencias que desde luego un juez pues poco podría haber hecho con ellas, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pero ¿qué recuerda? ¿No? Sí, sufrió usted mucho. En cambio, como musicalmente eso pues es elevado a un máximo y a un presente que todavía hoy tenemos. Pues eso sería la respuesta. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias de nuevo por tu conferencia, que da mucho para pensar, para seguir reflexionando sobre ello y preguntar, y como Ricardo ha dicho, como el simposio recién ha empezado, quizás más adelante en otras discusiones vuelvan a salir temas o preguntas relacionadas con tu ponencia y se pueda entonces, bueno, pues seguir hilando. Muchas gracias, Ricardo.